ya vamos a presentar a Guillermo Torres Llopis, que él es titulado en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y conservador restaurador por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid. Es restaurador profesional entre 1990 y el 2003 y profesor de la Escuela ESIRA de Huesca hasta septiembre del 2024. Él ha participado con el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón en la valoración de estudios técnicos e intervenciones del conjunto pictórico de San Nicolás de Caspas, el conjunto mural mausoleo de San Galindo de Sales, el ábside de la iglesia del Real Monasterio de Sigena, el proyecto Casa Arena, los grafitis históricos de la cárcel de Broto, la ermita de San Juan de Rasal, etc. Desde 2019 él está comprometido con el proyecto de recuperación del conjunto monumental de la Cartuja de Nuestra Señora de la Fuente en Huesca, en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca y el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Muchas más cosas que no están aquí, pero nos va a contar este tema muy interesante. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Ah, el otro. Mira, espera, lo toco. ¿Se me oye desde ahí? Bueno, pues nada, gracias. Gracias a... No sé si muy bien. ¿Y ahora? Tienes que acercarte un poquitito más, creo. ¿Así sí? Venga. Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a la organización por contar conmigo y voy a ver si soy un poco breve porque aquí le estarán sonando las tripas a todo el mundo ya. Vamos a ver, el proyecto en el que estamos trabajando, que vamos a presentar aquí, que es el de la Cartuja de las Fuentes, como ha dicho Teresa, tiene interés desde mi punto de vista, sobre todo porque voy a hablar de cosas de las que habéis estado oyendo hablar, me imagino, a lo largo de todo el curso. Espero no ser redundante. Y la razón por la que hago este planteamiento es precisamente porque considero, estoy especialmente contento, porque he podido participar en una intervención que a mí me parece que es un ejemplo no de perfección en la intervención, sino de planteamiento inicial. La Cartuja de las Fuentes, bueno, ahora os contaré un poco también de dónde viene este planteamiento. Creo que ya habéis oído hablar también de esta obra, porque creo que estuvo Azucena hablando algo el otro día precisamente sobre esta intervención, en la empresa en la que trabaja ella. Nosotros nos hicimos desde el principio, porque nos pidieron colaboración, la Diputación Provincial de Huesca, era una complicación muy grande, porque la obra era una obra inmensa, prácticamente inabarcable, estaba declarada bien de interés cultural, pero prácticamente encontrar fondos para acometer una intervención responsable sobre esto, pues al final se está haciendo con fondos europeos y querían contar con nosotros, tanto para la cuestión de criterios como para la fase operativa, si podía ser. Una escuela muy pequeñita poco puede hacer, pero bueno, ahí estamos haciendo cosas como luego veréis. El planteamiento que nos hicimos desde el principio fue, y esto es lo que me interesa resaltar, un planteamiento filológico, y me explico. Si entendemos la obra de arte como un hecho comunicativo, veréis, porque lo que tratamos es de darle coherencia a todos los conceptos que estamos habituados a emplear, pero no siempre con la densidad significante que creemos que debe tener y la relación entre ellos. En este caso, y por eso estoy alargando un poco en el exordio, es que la Diputación de Huesca, el responsable de patrimonio allí, aceptó nuestro planteamiento desde el principio. Entonces, se han hecho muchas cosas muy bonitas. Normalmente, muchas veces no tenemos los restauradores la oportunidad de participar en un proyecto tan holístico, diría yo, ¿no? Que todo tiene importancia y todo se trata de relacionar entre sí.
El título de la presentación de Casa desolada a los Intrales es intencionado, creo. Además estoy muy contento también porque he visto que otros ponentes han hecho un planteamiento parecido, por lo menos al elegir el título, y es que he elegido dos ejemplos narrativos. Uno es la novela de Carlos Dickens, La casa desolada, y el otro es Lost in Translation, una película de Sofía Coppola, que tienen mucho que ver en cuanto al sentido, a la esencia que tienen estas dos obras. ¿Por qué? Porque ese sentido narrativo es lo que hemos querido aplicar a la intervención. Bueno, luego irá saliendo todo esto a relucir a medida que hablo, porque no quiero extenderme demasiado. La casa desolada, no sé si la habéis leído, pues es una novela en la que hay un inmueble, la casa desolada, que es objeto de litigio por una herencia, y entonces con mucho humor negro te va relatando todos los avatares que van pasando. La casa esa va prácticamente deshaciéndose mientras las personas implicadas litigan entre ellos. Todos son un proceso judicial interminable en el que aquello pues se va desdibujando lo que es la casa y los personajes. Bueno, tiene un final, no os lo voy a contar, al que quiera que se la lea. La Cartuja de las Fuentes, como podéis ver en la foto, es un complejo inmenso en medio del desierto de los Monegros. Está cerca de un pueblo que se llama La Naja. Fijaos bien que son 60.000 metros cuadrados el espacio que ocupa. Hay más de 2.000 metros cuadrados de pintura realizada por Manuel Valleu, que era cuñado de Goya, era cartujo, y empezó a pintarla en 1769 y se supone que terminó en 1796. No pintaba siempre, estaba siempre enfermo, y entonces andaba siempre con dificultades, bueno, en fin. Aquí podéis ver la nave, que ya conoceréis porque me imagino que fue lo que presentó Azucena, es donde han estado trabajando ellos. Me interesa simplemente recordaros cómo es el espacio interior. Hay mucho más de 2.000 metros cuadrados, que son los calculados inicialmente, porque como veréis, a medida que vamos avanzando en nuestro estudio van apareciendo pinturas en todas partes. La importancia de esta intervención no es solo la del objeto en sí mismo, sino que está en un espacio que muy deteriorado. Es un espacio en el que predomina la agricultura intensiva, está el suelo muy contaminado, apenas tiene actividad económica que no sea la crianza de cerdos para la matanza y los cultivos intensivos, como digo, casi todos para pienso para los cerdos. Y entonces, pues claro, es muy difícil que allí se genere una actividad económica diferente. Sin embargo, esto no es sostenible y la Diputación de Huesca está preocupada por este hecho. Así que el proyecto de la Cartuja tiene mucha importancia también, porque lo que pretenden es crear un foco en el que se empiece a cambiar el modelo económico de la zona. Os cuento la historia de Casa desolada. En 1835 la Cartuja fue abandonada. Bueno, los monjes, de esto ya no hablo, pero los monjes tuvieron que abandonarla en varias ocasiones porque era imposible vivir allí. El paludismo, era una zona cenagosa, en verano unas sequías espantosas, se les estropeaban todas las cosechas, se estropeaba todo, no había forma. En varias ocasiones tuvieron que abandonar el monasterio a medio construir, tuvieron que cambiarlo de sitio porque el suelo no soportaba el peso de la obra, en fin. La propiedad, después de la desamortización de Mendizábal, pues fue objeto, fue pasando de mano en mano porque se vendió en varias ocasiones, y en 1896 fue adquirida por la familia Bastarás, que la utilizó como espacio para reunir el ganado, como podéis ver aquí. Esta foto es de los años 50, me parece. Entonces utilizaban incluso la iglesia para... Los soldados napoleónicos lo ocuparon también, los soldados franceses, en fin. Luego fue empleada a finales de siglo como balneario, que por supuesto no tuvo ningún éxito, porque la fuente se llama la Cartuja de las Fuentes porque allí hay una fuente de aguas sulfurosas que se consideraba beneficiosa para los baños, para la piel y tal, y entonces la convirtieron en balneario con una serie de reformas interiores en las que las celdas y las capillas, sobre todo, fueron convertidas en zonas de baño, de quiromasajistas y cosas así. Bueno, aquí podéis ver un ejemplo, y hay muchos, ¿no? Los desagües,
todo digamos, la intervención. Durante la Guerra Civil fue ocupada por las milicias, primero, durante los ataques de las columnas anarquista y comunista, hubo de las dos, que se dirigían a Zaragoza, y después, cuando fue tomada por el bando militar rebelde, pues lo que hicieron fue instalar allí un campo de aviación del Grupo 22, un grupo de bombardeo italiano, que también utilizó las instalaciones como cuartel y como oficinas y todo. Bueno, el caso es que lo que nos llegó de la Cartuja y después de una intervención de urgencia es esto que veis aquí. La ruina, ya veremos cómo. El caso es que durante la guerra, pues claro, se enjabelgó todo, digamos, restituyeron los espacios para que tuviesen un aspecto más militar, la enfermería, las barracas, todo. Y se llenó, como es normal, de dibujos y grafitis de los soldados que fueron pasando por allí. Esto es muy interesante, ya lo veréis, porque tiene un valor documental histórico increíble. Claro, que esos enjabelgados están en gran parte encima de las pinturas originales. Entonces, José Miguel Pesqué, que es el que lleva, el director del proyecto, ha estado haciendo un catálogo sistemático de todos los grafitis que hay. Nos estamos intentando conservarlos todos. De momento no hemos quitado ninguno, desde luego. Y al revés, estamos haciendo catas sistemáticas por áreas para ir descubriendo nuevos. José Miguel Pesqué incluso ha localizado los nombres de los soldados que fueron firmando o escribiendo mensajes para localizar a los parientes de los soldados que sirvieron allí, para incluirlos en una publicación que supongo que hará no sé cuándo, porque esto es infinito. Bueno, esto está al lado de la enfermería. Por supuesto, pues hay clavos, balazos, rasguños, zonas que picaron y cambiaron, y todo esto impone una situación, como habéis estado viendo en la ponencia anterior, interesantísima, de una superposición de planos. No solo los planos que se pierden total o parcialmente y que se van superponiendo unos a otros, sino los añadidos, como los de los soldados del grupo 22. Y se me ha olvidado decir otra cosa importantísima, muy emocionante, muy dramática, y es que después de la guerra fue utilizado como campo de prisioneros. Así que en la zona de prisión se alteraron todos los elementos arquitectónicos para adaptarlo a ese fin, donde el campo de concentración, pues donde se metía a los presos, ¿no? Que también hicieron sus grafitis y dejaron sus mensajes. Y por último, como os he dicho, la casa fue ocupada por la familia Bastaras durante varias generaciones, y ocuparon una parte de la casa del priorato como vivienda para ellos, que está, por supuesto, completamente reformada. Una mujer, Matilde Bastaras, era aficionada a la pintura, y lo pongo porque es que me resulta, me produce mucha ternura los plafones, esos que veis cuadrados, con unas pinturas horrorosas, que son muy ingenuas, que las pintaba ella, tenían telas clavadas, pintadas, parte de las cuales se conserva en el Museo de Huesca, creo que hay una también en el Museo de Zaragoza, no me acuerdo ahora, de Valleu. Pero en este momento ya no estaban esas pinturas, se habían trasladado a los museos, estaban en los depósitos. Y ella, en el acceso a la casa prioral, fue pintando esos plafones. Los plafones, la pintura, pues es que he leído artículos metiéndose con ella, diciendo que esto es como lo de Cristo de Borja, que menudo esperpento. Pero a la vez en Huesca, no sé si algunos sois de Aragón, se le está dando ahora mucho pábulo y se está estudiando con cierto interés todo lo que llamamos la pintura posvanguardista, la época de los años 50, la posguerra, porque parte de los pintores que pintaban pues en estilos como el que estáis viendo, resulta que luego llegaron a ser como Francisco Zueras o como Vaquero Turcios, luego acabaron siendo pintores reconocidos, pintores de reconocimiento. Y entonces yo quiero reivindicar a esta mujer, era aficionada, la pintura es de una calidad pues horrorosa, pero me parece que no destruyó nada, ya quisieran decir lo mismo todos los demás que han pasado por aquí, ¿no? Así que yo soy partidario de conservarlas, porque me parece que forma parte, digamos, del mensaje, como digo, que ya iremos viendo. Bueno, en 2002 fue declarada BIC, en 2015 la adquirió la DPH con que no les llegaba la camisa al cuerpo, solo de pensar la que se estaban cargando sobre sus espaldas,
y desde entonces pues estamos colaborando con ellos para llevar a cabo todas las tareas de investigación, de estudio y también de intervención. Tiene mucha importancia, creo yo, el hecho de que nos hemos estado comunicando con las empresas que ya han trabajado, han participado en la definición de los criterios aplicables y también para que digamos que todas las intervenciones que se hacen allí pues obedezcan a una misma línea, ¿no?, operativa. Bueno, los criterios de los que hablamos os son conocidos a todos, no tengo por qué explicarlo, me imagino que aquí habréis oído hablar ya y estaréis hasta el gorro de verlos en todas partes. Simplemente, y esto es redundante respecto a lo que hemos oído en la conversación anterior, que intervenciones que son correctas desde el punto de vista normativo, sin embargo, muy a menudo pues fallan o derivan en cuestiones de pérdida de la materialidad de la obra o incluso a veces en el valor semántico de los elementos que la constituyen, ¿no? Repito que es un enfoque filológico, le vamos a dar un tratamiento textual a la obra. Todo el rato vamos a estar hablando de elementos significantes y de elementos y de su significado, ¿de acuerdo? Hay una escuela importante. Está Lacan, que era psicoanalista, pero se dedicaba a cuestiones de comunicación. A mí el que más me gusta, Chomsky, Habermas, que es el que hace el planteamiento que a mí me gusta más. Pues todo acto de comunicación tiende o debería tender a una situación ideal de diálogo. Y esto es lo que planteamos. Creo que Azucena habló de este mismo tema y el diálogo se entiende, o lo queremos entender, como una reflexión serena, una reflexión en el sentido de Walter Benjamin, o sea, pensar sobre lo que se piensa, y un acto, digamos, de reflexión teórica. Recordad que en griego teoría quiere decir contemplación. No estamos muy acostumbrados a darle este valor y creo que debiéramos dárselo. Esta frase, que es de Ortega y Gasset, también me encanta porque nos permite establecer un punto de partida. La obra de arte es ante todo un instrumento de evocación. Y si lo es, entonces nosotros lo que nos planteamos es ¿por qué vamos a crear un mensaje unívoco? ¿Por qué vamos a dar una lectura que es la que nosotros consideramos justa en lugar de otras? Una obra tiene una dimensión ontológica, hablábamos antes de enfoque holístico, acordaos que el conjunto es más que la suma de las partes y entonces con esa convicción pues tenemos que entender que cuanto más permitamos la apertura de miras, el uso de la imaginación, la posibilidad de hacer planteamientos estéticos, y de esto hablaremos después también, pues nos va a permitir una aproximación más a la obra. Nosotros vivimos en un mundo en el que la simplificación es un elemento principal. Estamos acostumbrados, desde que estudiamos restauración todos, a emplear la terminología de Brandy, que fue una propuesta muy interesante y que sigue siendo válida para esos planteamientos teóricos, pero no estamos acostumbrados a ver lo que realmente implican. El Lost in Translation, en esa película, no sé si la habéis visto, para los que no la hayáis visto, pues trata de cuando nos encontramos con otro ser humano, sobre todo si pertenece a un mundo cultural distinto del nuestro, la comunicación cambia. Yo digo una cosa y se entiende otra. Se dice una cosa y se interpreta de otra manera. Y al revés, yo estoy interpretando cosas que me parecen evidentes y resulta que lo que me están queriendo decir es algo distinto. Bueno, pues así es. Esa dificultad en la comunicación, esa ruptura que se produce cuando se intenta transmitir algo, cuando se intenta recibir algo, es un hecho aplicable perfectamente a la restauración.
Pensad que tenemos delante de nosotros lo que llamamos un laberinto estético. Son caminos que conducen a sitios que se nos aparecen cortados, o a veces que ni siquiera vemos. Los conceptos empleados por Brandy y que nosotros usamos habitualmente se han empleado, digamos, desde un punto de vista muy simplificador, ya repetiré la palabra, pero porque le hemos dado un valor básico a la competencia profesional del restaurador, al resultado que vamos a ofrecer. Nos preguntamos siempre qué se va a ver, qué le vamos a poner. Lo habéis estado viendo en todas estas ponencias, en la anterior misma también se hablaba de esto. Yo elijo lo que se va a ver, incluso lo cambio para que se vea mejor. ¿No es eso? El planteamiento que solemos hacer en la escuela es el contrario, ¿no? ¿Qué se pierde? ¿Qué estamos dejando atrás? Cuando yo me hago un planteamiento operativo, siempre, inevitablemente, estoy dejando algo atrás. Me voy a preguntar, antes de plantear lo que quiero poner, voy a ver qué se está perdiendo, qué se ha perdido, qué está a medio perder, qué indicios tengo de lo que había, porque es inevitable y todos lo sabemos que las decisiones son irrevocables, incluso las más delicadas o las más sutiles. Bueno, en los conceptos de Brandy sobre los que vamos a reflexionar, unidad potencial y mínima intervención. Estamos también acostumbrados, pero ¿qué es mínima intervención? Siempre lo estamos acostumbrados a verlo, lo escribimos en nuestros informes, lo leemos en los informes de la mínima intervención. La mínima intervención a veces se interpreta como una intervención pues puramente arqueológica. Yo voy a hacer un tratamientos puramente conservativos y tal. Y en otros casos pues no, porque el estado de conservación, la pérdida, digamos, de aspectos del mensaje, pues hace que yo intervenga para que eso no desaparezca o no se pervierta. La mínima intervención, y me gustaría insistir en esto, no es un concepto concreto, no lo puede ser. Brandy ni siquiera planteó como concepto explicado lo que es mínima intervención. Habló de recurrir a la mínima intervención, me lo explico lo que era. Pienso yo, humildemente, pero es una idea, es un horizonte hacia el que tenemos que mirar en todas las ocasiones para, como decía antes, después de habernos hecho esa pregunta de qué es lo que se pierde, ser un poco conscientes de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una relación difícil con las lagunas. A mí me gusta llamarles ausencias en plan filosófico, porque claro, son partes del material que faltan, a veces nos complican la comprensión del objeto, pero esto no implica que tengamos que restituirlas. La recuperación del argumento iconográfico, pues por poner un ejemplo, no tiene por qué ser una prioridad. A veces, de hecho, y esto sucede, por eso pone ahí la ausencia como rasgo expresivo, a veces, de hecho, nosotros lo que buscamos es encontrar que ese mensaje, como decía George Kubler, ese mensaje es una luz antigua. Cuando nosotros vemos la estrella, a lo mejor ya ha desaparecido en el universo. Estamos viendo, nos está llegando un brillo que hace millones de años que ya no está. Son mensajes que han llegado hasta nosotros, son hechos comunicativos que han llegado a nosotros normalmente con mucha dificultad, y tenemos que ser humildes, tenemos que dar un paso atrás, tenemos que convertirnos en receptores de ese mensaje, en un diálogo. Tenemos que ser capaces de tratar a la obra como un interlocutor, no como un objeto de tratamiento. Sobre unidad potencial, me gustaría, antes de pasar a algo, unidad potencial, otro concepto que yo creo que en términos generales es mal comprendido. La unidad potencial se confunde habitualmente y viene a relacionar, puedo relacionarlo con el tema de la mínima intervención, con unidad física, y no, es unidad potencial, lo que puede ser, no lo que tengo yo que hacer que sea. Porque si yo lo hago, ya he definido el mensaje, he convertido el mensaje en uno. Ha desaparecido esa posibilidad de entender más cosas. Va a ser la que yo decida, de aquí para adelante.
Todo el mundo verá la obra en la que yo intervengo con mis ojos. Y a lo mejor yo estoy equivocado. O puedo no estar equivocado, pero estoy limitando que otras personas, otras cosas, otras generaciones que van a detrás de mí, porque nosotros moriremos todos. Pero la obra seguirá en su sitio y seguirá siendo contemplada con emoción. Entonces creo que este es un hecho sobre el que debemos reflexionar. ¿Qué pasa con las estructuras? Lo mismo, ya lo habéis visto, no quiero insistir y voy a pasar un poco de largo, pero me gustaría reclamar atención sobre estas cosas. A veces se pervierten las estructuras, se elimina una estructura que funcionalmente tiene problemas, se sustituye por otra o se refuerza de manera que destituimos el funcionamiento mecánico de ese diseño, cuando resulta que la estructura tiene carácter semántico también. Una estructura del retablo, ¿cómo se ve la estructura a través de la fase ornamental o de la fase morfológica de la obra que estamos viendo? Porque eso es importante. Nosotros vemos un edificio, una obra, en el caso de yo me estoy refiriendo a la Cartuja, pero podemos hablar de un retablo. Esa estructura tiene unas dimensiones que obedecen a una geometría que normalmente tiene un significado. Se hizo como mensaje también, o mejor dicho, como parte del mensaje. ¿Qué nos dice? ¿Para quién se diseñó esa? ¿Cómo tenemos que contemplarla? ¿Qué sentimientos nos va a inspirar? Importantísimo, porque en el caso de la Cartuja, pues tenemos final del siglo XVIII un montón de aparato teatral. Son perspectivas fingidas, iluminaciones que nos someten a un sentimiento de recogimiento o de impresión sobrecogedora. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y fijaos que estoy hablando del desierto de los Monegros, en un sitio, habéis visto la foto antes, realmente es impresionante en ese lugar llegar a semejante edificio, en ese lugar donde no había nada. Y ellos lo que pusieron fue en sus jardines, con sus perspectivas de jardín. Tendríamos que hablar de todo eso. Luego hablaré, si tengo ocasión, a ver si no se me acaba el tiempo. ¿Veis? La iluminación, este es el claustrillo, es donde estamos trabajando los de la escuela. Es un claustro pequeñito con las capillas, y aquí podéis ver pues que el diseño tiene una importancia esencial. La entrada, que es como un acceso al paraíso, donde ahora ya no están los árboles que estaban, pero sabemos cuáles eran, un diseño de jardines que nos permiten entrar hacia un mundo distinto. Yo vengo de una zona desértica, de una zona desolada, muy poco habitada, a una especie de mundo trascendente. Pero no quiero hablar solo de la no sé si Azucena os hablaría de esto, voy a pasar rápidamente, no solamente de lo que es la Cartuja, la iglesia y las pinturas. Ved ahí, por ejemplo, la casa de obediencias, donde estaban los cocineros, las cocineras, los monjes legos que no habían profesado todavía, como por ejemplo el propio Valle, etcétera, etcétera. Este edificio había sido originalmente, estaba destinado a conservar la fachada y a destruirlo completamente por dentro. El proyecto original era eso. Entonces nosotros le comentamos a Pesqué que nos parecía una pena, una lástima que se perdiera, porque están, claro, los abrevaderos, las cocinas, el infierno que llamaban ellos, las escaleras, los sitios de almacén, no tenían cuadernos para hacer las cuentas y los contratos, y los escribían en la pared rayándola. Y todo eso añadido, hay un polvorín debajo que se hizo durante la guerra, los grafitis y los pintarrajos de los soldados, algunos pornográficos que son de lo más procaces. Bueno, el caso es que me gusta mucho estar trabajando con Pesqué, porque se le dicen las cosas y parece que no hace ni caso. Yo creo que tenía que haber venido él a contarlo, y de repente al cabo de un año te enteras de que está haciendo un montón de cosas para ver si se resuelve como le habíamos sugerido, o en la misma línea por lo menos. Efectivamente, el plan ha cambiado, ahora va a salir muchísimo más caro, entonces está intentando buscar fondos, porque ahora ha decidido que se va a conservar el interior del edificio.
efectivamente. Nosotros le habíamos planteado incluso arranques con a maselo, incluso con muros enteros para conservar pues la parte de los grafitis, por ejemplo, pero es que están, pues eso, la cama donde dormía el que guardaba las yeguas. Bueno, hay unas cosas muy, muy bonitas desde el punto de vista cultural y que nos ayudan a comprender todo. Esos espacios interiores, pues aquí los estáis viendo con sus alfarjes, esto no son alfarjes, con sus armaduras, ¿no? Las podéis ver, ahí quedan todavía las colmenas, los espacios que tenían para repartir, para conservar un molino de aceite, el horno. Dentro del monasterio y en la parte no policromada, pues lo mismo, ¿no? Estas perspectivas que os hablaba, todos estos volúmenes, toda esta gestión del espacio y la luz que nos parecía esencial conservar, la iluminación. Por eso he puesto esta foto, es muy importante, porque ahora estamos intentando convencerle para que no ilumine el objeto. Hay una iluminación natural en la que todavía se reconocen las fases litúrgicas dentro de la iglesia y también las fases de la vida monacal dentro de los pasillos, porque claro, los cartujos era todo voto de silencio, era todo muy con una sobriedad pues absoluta en todos los sentidos, ¿no? Queremos que se conserve ese espíritu y le parece bien. Esta es una de las partes, la casa prioral se mutiló esa cúpula pintada por Valleu también, por cierto, para hacer una celda para la prisión, ¿eh? Entonces ahí tenemos también pues rasguños Bueno, pues todo esto forma parte de la obra y por lo tanto también del mensaje. Es un mensaje muy complejo. Acordaos que os he hablado antes de la simplificación. Creo que ese es un problema. Para nosotros vivimos... A través del tiempo la comunicación es posible. Pero en el tiempo en que vivimos se ha convertido en un problema porque no lo hay. No lo tenemos. El tiempo se ha convertido en un obstáculo, en un problema. Y resulta que nuestros tratamientos tienden a lo mismo. Hay que verlo todo con un golpe de vista. Y creemos, desde el punto de vista del respeto, pues esto es un error, procedemos a contemplar los objetos intentando ver lo siguiente. No es lo que llama... no sé si habéis leído algo de Chul Han, un filósofo alemán, aunque sea de origen coreano, que dice que es una visión sin mirada. Estamos acostumbrados a eso. Y creo que los restauradores tenemos una responsabilidad. Tenemos que luchar contra eso. Hay otro concepto de Brandy que se nos antoja mal interpretado, que es el de la instancia estética. Cuando tenemos dudas, cuando hay problemas de conservación, cuando hay problemas, digamos, pues se opta explícitamente, él lo dice así, por la instancia estética. Aquí hay un error de interpretación. Cuando hablamos de estética no estamos hablando de una valoración plástica de la superficie, no estamos hablando de las características plásticas, estamos hablando de estética. La estética es una rama de la filosofía, así que comporta una visión estética, una instancia. La instancia estética comprende todo un proceso de pensamiento previo que ha dado lugar a lo que tenemos delante. Unas necesidades comunicativas y una serie y una intencionalidad, una mentalidad. Claro, si no tenemos esto en cuenta, pues es imposible no distorsionar el mensaje que nos ha llegado. Acordaos, el hecho comunicativo. Cuando nosotros nos encontramos con una obra, se produce un acontecimiento que es lo más emocionante que se puede dar en el caso nuestro, que estamos dedicados a esta profesión, pero le sucede a casi todas las personas, y es que se produce un encuentro, se produce, si hay diálogo, la recepción de todo eso de lo que estamos hablando. Ya me perdonaréis que vaya tan deprisa, pero es que como hay poco tiempo tampoco quiero... Gombrich decía en alguno de los libros, no me acuerdo cuál era, que no le pedía a los restauradores que recuperase el color de los pigmentos, que él le pediría a los restauradores que intentásemos
comprender y hacer comprender las relaciones entre todo, entre esos pigmentos, esos colores y los materiales y el entorno. Luego veremos que la cosa se amplía ya casi hasta el infinito. ¿Cómo hacemos nosotros frente a todo esto? Bueno, os voy a pasar rápidamente qué hemos aportado, porque claro, de todo esto que estoy hablando es muy filosófico, es una forma de verlo que se pierde uno, porque no podemos hacer frente a todo. La necesidad que tenemos, por lo tanto, es de integrar este trabajo en el de muchas otras profesiones, el del arquitecto, el del químico, el del físico, el del ingeniero, el del biólogo y el del historiador del arte. Todos juntos, pero de una manera entrelazada, de una manera que implique relaciones. Cuando compartimentamos los conocimientos, cuando encargamos estudios y cada uno presenta el suyo, a mí me parece, es mi punto de vista personal desde luego, pero me parece un error. Yo creo que hay que hacerlo comunicándose durante el proceso, ¿no? Bueno, pues aquí hay cosas que ya os van a sonar a todos. Nosotros empezamos, por ejemplo, aquí estudiando para empezar el suelo y la relación con el inmueble, y no solo con el inmueble, sino con los materiales que lo constituyen, ¿no? Entonces, pues vimos todos los perfiles geológicos. Por supuesto, yo no soy geólogo, necesito que un geólogo me lo interprete o me ayude a interpretarlo, ¿no? Esto producía una relación especial entre el agua, la forma de recoger el agua que tenía ese suelo, y eso dio lugar a un montón de operaciones y diseños que forman parte luego de la cartuja, y que también va a producir, como sabemos, un montón de problemas de conservación, porque además la cartuja está realizada pues con materiales de allí, ladrillos, yeso, mortero de cal y arena, tapial, ya lo habéis visto antes y no voy a seguir insistiendo. En el caso del patio del claustrillo que nos compete, resulta que lo que teníamos era un curioso ecosistema, porque en medio de esa zona desértica, la sombra y la protección y la recogida de aguas del aljibe que se había producido, porque era un aljibe que se colmataba, de ahí salía el agua, un sistema muy gracioso, y entonces repartía el agua por los huertos de los monjes. Cada monje tenía en su celda un huertecito, donde cada uno podía cultivar lo que quisiera, flores o lechugas, cada uno lo que quería, ¿no? Y entonces, claro, estaba estropeado, mirad la foto, ¿no? Entonces, es una pena, no me ha dado tiempo a poner una foto de cómo está ahora, porque en la cuestión de los volúmenes, lo que os hablaba antes, de la importancia expresiva de la ausencia, y si es incorporada al mensaje que recibimos, se ha intentado traspasar al modelo arquitectónico de intervención. Hay cosas... yo no digo que no sea discutible ni digo que sea perfecto, pero la intención desde luego era comprender sin reconstruir todo. Así que es muy graciosa la lectura de los espacios que han quedado, entre ellos el patio este. Desde mi punto de vista, el patio ahí se han pasado un poco, pero porque han construido el brocal del aljibe, que ya no estaba como habéis visto antes, etcétera. Pero no os lo puedo enseñar. Las 4 aguas del compluvium, porque tenía estructura de compluvium como los romanos, pues hay una serie de plantas superiores, eso pasa siempre, hay un ecosistema que implica la presencia de fauna. Entonces hicimos un herbario, un estudio del suelo y de la botánica del entorno, lo hacemos normalmente siempre, para ver que algunas especies son alóctonas, muy destructivas, como el ailanto, luego hay otras como la higuera que no son alóctonas pero son más destructivas todavía. Entonces eso hay que controlarlo, claro, porque la relación de ese ecosistema que nosotros queremos conservar, ahora explicaré por qué, resulta que implica medidas. Lo que queremos es ponerle límites a esas medidas para que el bien conviva con el resto del ecosistema del que, y esta es la clave, del que forma parte. Tenemos también un safari fotográfico que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Esto es una colección enorme de toda la fauna para establecer un poco qué relaciones había entre la botánica, las zonas de sombra, las zonas de humedal, las zonas de más rocosas, donde se había perdido el uso y qué había pasado. Por ejemplo, una parte de la ruina, otra de las cosas que hemos planteado es que parte de las ruinas, aquello se va a convertir en un complejo con otro uso muy distinto del que tiene ahora, y eso hay que contemplarlo también.
allí va a haber un centro de estudios, vamos a impartir un máster de pintura mural precisamente en la escuela, que está ya aprobado y todo, y entonces también se va a convertir en un centro de estudios sobre la guerra civil e interpretación de toda la parte de Aragón, que tiene un montón de... Entonces, todo eso hay que combinarlo allí. Habitaciones para los estudiantes y para los profesores, despachos con acceso a internet, etcétera. Imaginaos meter todo esto en ese espacio intentando conservarlo y además que encima participe del ecosistema del que forma parte, ¿no? La parte activa, como veréis. Ese ecosistema, en el caso del patio, por ejemplo, era un ecosistema especialmente activo, muy pequeñito, porque había ahí, en la sombra, en la humedad, habían creado un ecosistema muy distinto del exterior. Bueno, encima encontramos, ahí esto lo encontraron las chicas, encontraron termitas, tuvimos que hacer ahí de todo para poderlas fotografiar, bueno, menudo susto nos llevamos. Aquí lo veis en esta foto, en la parte de atrás de la cartuja hay una garganta, hay una cortadura, una garganta con 3 bandas medioambientales completamente diferentes y perfectamente establecidas, que implica el único punto donde ese ecosistema de bosque, galería, garriga, estepa se asoma a la plana donde está puesta la cartuja, es precisamente la parte de atrás de la cartuja. Entonces, lo que queda de las dependencias de la cartuja, que están en ruinas, arruinadas, parte de las celdas, parte del claustro grande, parte del cementerio antiguo donde que está en el patio, resulta que es donde todos esos animales y plantas se van asomando y quedan en un espacio distinto. Es el único reducto que les queda de todo el ecosistema general que había, que ha sido completamente destruido pues, por las granjas porcinas y por esa. Aquí lo podéis ver, se ve muy bien en esa foto. Así que eso también lo hemos estudiado. Bueno, luego esto suena a todas, porque se hace siempre, ¿no? El estudio del análisis, hemos intentado hacer una serie de reflexiones que, como siempre suele pasar, me imagino que todos lo compartimos, lo emocionante que es estudiar la técnica de ejecución y los materiales originales, porque siempre descubrimos aspectos que no conocíamos. Por ejemplo, el propio Manuel Balleu, un pintor, como era monje, no hacía más que echarse piedras encima de su cabeza, y todo el mundo lo ha considerado siempre un pintor mediocre y de segunda. No es que sea un pintor de primera fila, pero tiene unas características como pintor mucho más importantes de lo que hasta ahora se le ha dado. Y estudiando la técnica pues vas descubriendo todo eso, ¿no? La imprimación roja para las zonas de óleo, los lienzos fingidos, que está toda la cartuja llena y son muy de gran formato, esos están pintados al óleo como si fuese pintura de caballete, aunque estaba pintada en la pared. Y el resto de las pinturas, como hemos descubierto, ahora luego lo veréis, son de un temple de cola, pero todo con unos efectos pictóricos muy interesantes y con detalles técnicos que lo que nos indican es que Balleu no sería un Goya, pero era un hombre curiosísimo, tenía una curiosidad, sabía de lo que se estaba haciendo en Italia y lo intentaba poner en práctica, lo cambiaba para ver si conseguía un efecto distinto. El caso de los azules nos llamó la atención, que la preparación, la imprimación previa fuese hecha con vermellón y cola nada más. Bueno, lo usaba, ¿no? Esto es bastante habitual. Es muy importante lo de los barnices, luego lo veremos, porque los barnices no están aplicados con carácter general. Esto es una cosa bastante típica del barroco y hablaré sobre ello si tengo tiempo, porque cuando aplicamos nosotros un barniz sobre una obra de oficio, estamos destruyendo para siempre el lenguaje visual de la obra. Estamos unificando una cuestión que me gusta plantear, porque pasa en este caso también. Si yo barnizo un cuadro porque sí, no es que no se hiciese, se hacía a veces, era una técnica que todos los pintores y todos los tratados lo ponen, pero no siempre se hacía. Normalmente los barnices coloreados se empleaban para pintar diferentes espacios y darles más o menos brillo.
hay zonas de la pintura que son mates, zonas que son satinadas, zonas que son brillantes, otras que son transparencias profundas. Bueno. Encontramos también, por ejemplo, los aparejos, un detalle que no es típico del siglo XVIII, final del XVIII, que es que tiene carboncillo molido incluido en la capa de yeso final, porque es una cosa típica del XVII, en el ámbito iberoamericano, se está estudiando, pero no se ha visto en ningún otro sitio. En esta época ya no se hacía, y resulta que Valleu sí que lo hacía, o sea que conocía técnicas antiguas y las aplicaba. Bueno, conocemos también al que pintó los temples de la arquitectura. Veis que son aplicaciones y técnicas distintas según las áreas de pintura. Nosotros, en el caso de los temples, hay también zonas doradas en los marcos fingidos. Es muy bonito porque es oro, además un oro de gran pureza, un oro bastante puro. Aquí sí que se empleó tierra verde, que en el otro no me puedo entretener en los detalles, lo siento. Me gustaría, pero es que además estoy emocionado, pero no, yo vengo ahora de la Cartuja, justo que estamos allí con la campaña. El temple de cola es muy interesante estudiarlo porque todos los plafones, toda la parte que no es fuera de los marcos fingidos, está pintada el temple de cola, pero con una intencionalidad clarísima de que simulase pintura al fresco. De hecho, se consideró pintura al fresco hasta que fuimos nosotros a hacer los análisis allí. Y entonces, pero si esto es temple de cola, y esto también, o sea, todo eran temples de cola. Incluso las pechinas, como podéis ver aquí, de los cupulines, que hay unas inversiones de luz muy interesantes, con un carácter, además tiene una textura pues muy intensa, como satinados. Pues estos incluso se decía que no podía ser de Valleu porque menudo disparate pictórico, y resulta que sí, que son de él, y son pinturas al temple, están todos los recursos técnicos, digamos, empleados por él, pues están ahí. No hay ninguna razón para pensar que no lo pintase él, ni ningún documento que diga nada de que ningún pintor colaboró con él en ese desarrollo, ¿no? Bueno, voy a ir pasando, ya me da pena porque me encantaría explicaros todo esto, pero es que ojalá pudiera. Veis aquí fotos de detalle, hemos hecho muchas, claro, este es su autorretrato, siempre se pintaba autorretrato, muy interesante porque como tiene la paleta, hemos podido ver, en la paleta puso los pegotes de los colores que estaba usando para pintar todo el conjunto. Repito, nos ha emocionado mucho encontrarnos con un pintor extremadamente curioso y extremadamente interesado en cuestiones técnicas y en cuestiones estéticas en la pintura, y además se chupó la Cartuja entera. Bueno, podemos ir viendo detalles que estaréis acostumbradas incluso a documentar, ¿no? Aquí, mira, volvemos aquí podemos hacer un salto atrás y pensar en el valor expresivo de la ausencia, ¿verdad? Hay cosas que son mucho más sugerentes que una reconstrucción pictórica de la imagen. Y esto vale también para la arquitectura. Repito que Pesquet está intentando aplicar este mismo criterio a la intervención arquitectónica, y entonces yo estoy encantado. Están los aspectos que nos recuerdan la pintura al temple, los óleos muy diferentes, como veis, de carácter y de textura. Las inversiones de las que os hablaba antes, estos sombreados, estas siluetas que me parecen goyescas, ¿no? Son un poco inquietantes, ¿no? Los personajes que aparecen siempre en la trastienda de la pintura. En muchos de los cuadros tiene en la esquina, además es muy gracioso, todos ellos en la esquina inferior derecha del cuadro fingido pone un bodegón. Entonces, pero en ese bodegón cambia completamente la textura pictórica y empasta casi con furia, ¿no? Pone unos pegotes de pintura pues muy potentes y casi como una pintura violenta. No le pega con lo que estábamos viendo antes. Fijaos bien que de esto es lo que yo hablaba antes de los barnices coloreados en este caso se empleaban para sombrear. La textura visual es muy distinta, hay zonas que son mates, hay zonas que son translúcidas, que reflejan los colores del fondo, aquí se ve muy bien. Hay barnices que se han dado para reforzar una sombra. Si yo barnizo todo eso, si yo lo unifico visualmente, acabo de destruir una cosa que formaba parte esencial del mensaje. Pero ¿qué pasa? Que a mí me incomoda, no estamos acostumbrados a eso. Yo miro y echo de menos poder verlo, tengo que estar
cambiando de posición, veo una cosa que brilla y otra que no, pero es que resulta que era así. A mí se me exigía que dedicase un tiempo a comprender eso. Cuando os sentáis delante de un retablo, la Cartuja es un ejemplo como monstruoso de grande, pero de lo mismo. Cuando yo me siento delante de un retablo o de un objeto de estos, necesito tiempo para comprenderlo. Y sí, necesito cambiar de postura o estar allí a una hora determinada del día, porque es cuando yo veo lo que se quiere que yo vea y que yo experimente las emociones a las que está destinada esa imagen o ese conjunto. Yo no me gusta hablar de imagen porque... Pero si yo lo aplano para que se pueda ver, si yo le pongo focos para que se pueda ver como yo quiero que se vea en un estilo de cadena de montaje, de museo, pues entonces todo eso se acabó. Ya no existe esa relación. Así que yo ya no soy ya no es un interlocutor la obra, no tiene personalidad comunicativa. Soy yo el que tiene soy yo el que he decidido el acto de comunicación, qué es lo que va a ofrecer. Casi siempre simplificador. Nos pasamos el tiempo, no lo queremos, nos está estorbando. Aquí se ve muy bien ese barniz. Claro, yo no puedo convertir todo el cuadro en eso. Eso sin contar. Bueno, el suelo. Los pavimentos son una pasión para mí porque desde que... bueno, os habréis dado cuenta también de que el pavimento suele ser un elemento menospreciado. Por ahí pasamos todos pisoteando y bueno, luego a veces sí, depende, ¿no? Pero en general o tiene un valor muy concreto, muy significativo, o se suele pasar por alto o reparar de alguna manera, pues siempre menos intelectual que la fachada, evidentemente. Pero pues a mí me da pena el hermano pequeño. Pues es que resulta que el pavimento muchas veces te encuentras también con pavimento, también es significativo, también es un elemento significante en el texto complejo que estamos intentando interpretar o por lo menos traducir para que se pueda comprender en su complejidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, había un montón de baldosas, estaban desbaratadas porque cuando hicieron el balneario las quitaron donde quisieron, las pusieron desde la gana y se perdieron todos los ritmos que implicaban el paso o la comprensión del espacio de desplazamiento por el interior del monasterio, pero quedaban muchas, de hecho muchísimas. Entonces Pesqué dijo, hombre, esto es muy interesante porque son unas baldosas de muel típicas del siglo XVIII, vamos a rescatar unas cuantas para por lo menos conservar unos paneles. Entonces en la escuela lo que hicimos fue rescatarlas todas. Así que allí las tienen, no sé si las querrán restituir, a mí me gustaría que sí, no sé si lo harán, habría también que encargar otras distintas que no desdigan de ellas, no sé si lo harán, pero bueno, por lo menos están rescatadas, no se tiró ninguna, porque el pavimento para nosotros forma parte también forma parte del monumento, igual que las pinturas. Nada, aquí esto que lo hicimos nosotros, pues a ver cómo poniendo elementos que podían delatar movimientos, avisadme cuando esté. Sí, gracias, perdonad. Por ejemplo, aquí las grietas pues se veía al exterior, entonces todo este tipo de cosas que no son competencia nuestra, en realidad son competencia del arquitecto, pero muchas veces pasa, o os habrá pasado, que el restaurador es el que las ve. Entonces, por eso hablaba de la comunicación entre gremios, es muy importante porque aquí pues llamas a uno, llamas al otro, vienen y lo ven ellos, lo diagnostican ellos, este puede dar problemas, esto no, esto puede significar tal o cual cosa, el echamiento de materiales, tapiales, tal, ¿no? Elementos como las nervaduras que las aguas pues habían provocado ahí las filtraciones, claro, todo es mentira, lo que estáis viendo todo es mentira, es todo recorta, pega y colorea porque es una arquitectura prácticamente ficticia, son encamonados, piezas de yeso superpuestas, unas con unos estados de deterioro diferentes a las otras, las cúpulas son falsas cúpulas, había una serie de problemas con los jabones metálicos que habían alterado las superficies, haciéndolas. Aquí pues estamos discutiendo, se han hecho pruebas de regeneración del barniz, que siempre son desde el punto cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, del respeto
porque claro, implica medio disolver parcialmente, una lisiviación parcial de los barnices para que recuperen textura, otras son añadiendo barnices o resinas que puedan devolverle un poco su carácter, pero todo ello, acordaos lo que os he dicho, y esto es lo que a mí me gusta, es que todo el mundo está de acuerdo en que no se puede perder la textura la textura visual de las pinturas, entonces todo es para poder conservarla o restituirla sin alterarla o unificarla. Bueno, estos son cosas que nos hemos ido encontrando, los barnices originales en las zonas de aplicación, que hay defectos de ejecución también muy interesantes. Nosotros hemos ido intentando pues llevar a cabo las operaciones. Esto es muy bonito, perdonad que me entretenga con esto, porque al descubrir que se trataba de temples de cola, con unas también texturas visuales muy características, aunque estaba imitando la pintura al fresco, todo esto no se ve en la fotografía el estado de conservación en el que estaba, pero era bastante delicado, sobre todo en algunas zonas, con desprendimientos casi totales del plafón. Entonces, estabilizar la estratigrafía de esto pues suponía un problema técnico, un reto técnico importantísimo. Pero nosotros no quisimos, desde el principio, empapelar con el paraloid, entibar para poder inyectar y tal. Decidimos hacerlo a pelo, lo cual significaba, claro, una lentitud en el trabajo. Bueno, luego resultó, para nuestra... Felicito a los estudiantes de la escuela y la suerte que tuvimos, no nos encontramos con ningún problema de desprendimiento por sobrecarga, ni nada ni aparición de aureolas de lisiviación, no pasó nada de esto. Así se ha conservado la textura original, la consistencia original, que es otra cosa que me gustaría, porque como una pintura pues es delicada desde el punto de vista mecánico, un estrato, pues entonces cogemos y lo consolidamos, pero bueno, vamos a ver, es que era así. Sí, es que es una pintura que tiene esa textura. Lo que tengo que hacer es esforzarme por conservarla, no ponerle paraloid para que sea más duro y aguante mejor, pienso yo, en fin. Desgraciadamente luego vinieron unos restauradores, por recomendación mía, que se lo dijimos a Pesqué, para hacer una revisión general, y en algunos sitios no cumplieron con este requisito y pusieron paraloid, que ahora tendremos que quitar, pero ya en fin, no, la textura no se va a ver, no va a cambiar nada, pero bueno, sí, porque le dije yo a Pesqué, oye, llama a alguien aquí para que haga un poco de revisión, no vaya a ser que haya algo que nos hayamos dejado nosotros, porque no teníamos para tiempo ni gente para hacer todo el perímetro del... ya, ¿no? Bueno, pues ala, vamos a irnos. Solamente quiero enseñaros, si me dejáis, los trampantojos. Bueno, todo esto es convencional, no merece la pena ni siquiera entretenerme, porque os sobra, me imagino, experiencia, o casi todos, pero sí que quería poner esta foto porque que se vea toda la gente que ha participado en la... Quiero decir, no es cosa mía, aquí hemos estado todos esos que veis ahí, y sin contar a Azucena y a los suyos, que son están en otra parte. Pues muchas gracias.